lo que viene a ser esto y me van a formar estas cavidades o estas pliegues por una sobrediferenciación de estas células y al final me van a formar el tubo neural. ¿Ya? Entonces, el tubo neural, como lo estamos viendo aquí, ya se está cerrando. Miren, lo mismo, como lo vimos en la imagen anterior. Se forma un surco neural, luego a su vez se forman lo que viene a ser estos pliegues neurales y a su vez estos pliegues neurales me van a formar ya el tubo neural. Entonces, al final de la tercera semana, estos pliegues neurales se aproximan, como lo estamos viendo, estos pliegues se están aproximando, se fusionan en el medio, ¿no? Lo que convierte ya la placa en un tubo neural. La formación de este tubo empieza cerca de la parte media del embrión y progresa hacia los extremos, tanto cefálicos, como ya lo estamos viendo acá, como caudálicos, para la médula espinal. La cresta neural, ¿cuáles son los derivados de esta cresta neural? La cresta neural o las células de la cresta neural migran en forma amplia y van a dar origen a diferentes estructuras nerviosas, como ser tejido conectivo, huesos de la cara, cráneo, ganglios nerviosos craneales, células en C de la tiroides, tabique tronconal del corazón, odontoblasto, dermis de la cara y del cuello, ganglios espinales, cadena simpática y ganglios preaórticos, ganglios parasimpáticos, médula suprarrenal, las células de Schwann, que son las que producen las vainas de mielina, ¿no? Para lo que viene a ser la protección del axón o cilindroeje. Células gliales, que van a ser las encargadas también de la parte fagocítica o protectora del sistema nervioso. La pía madre y la aracnoides, que son las leptomeninges o las que van a cubrir a la médula espinal y al cerebro, ¿no? En sí. Y los melanocitos también son células especializadas, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser la producción de agentes que nos van a servir para lo que viene a ser la melanina. Entonces, el mesodermo intraembrionario, dice, más o menos en el día 16, por migración de células epiblásticas de la línea primitiva, se formará el mesodermo intraembrionario. A este proceso se denomina gastrulación y da origen al disco germinativo trilaminar. Acá nosotros lo tenemos, ¿no? Se está formando el surco neural, tenemos al mesodermo lateral, mesodermo medial, ¿no? Y aquí está lo que viene a ser la notocorda, ¿ya? Esto a su vez va a seguir migrando, va a seguir diferenciándose y a su vez ya después me va a formar entonces todo lo que hay en el embrión, pero en la parte de adentro. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está la columna y todo esto de acá tendrá que formar la parte interna. Por eso es que se llama mesodermo intraembrionario, porque está dentro del embrión. Ya esto prácticamente es un embrión. ¿Ya? Acá miren, dice cerebro en desarrollo, ¿no? Cresta neural, perdón, no puse puntero. Ya, ahora sí. ¿Ya? Cresta neural, acá nosotros estamos viendo los pliegues y esta es la parte interna de esto que ya viene a ser un embrión. La notocorda es la primera división del mesodermo llamada corda mesonefro. Acá nosotros tenemos a esta notocorda. Y más adelante, ¿no? Ella se está, ¿no? Diferenciando, como acá dice, notocordo, notocordo, notocordo. Tiene como función la formación del tubo neural. Establece, dice, el eje anteroposterior del embrión. ¿Cuál va a ser la parte anterior que me va a formar los hemisferios, como lo tenemos acá? ¿O cuál va a ser la parte posterior que me formará ya lo que viene a ser en los miembros inferiores y la médula espinal? Se extiende debajo del tubo neural, sí, como lo estamos viendo, este es el tubo neural, está debajo de él, hacia lo que viene a ser tanto la cabeza como la cola. El mesodermo paraxial o también dorsal, nosotros tenemos un mesodermo, ¿no? Lateral, dijimos, paraxial, medial y lateral. Todo esto que estamos viendo acá, de diferentes colores. Y esto de acá, entonces, dijimos que era la cresta neural.
¿no? Una imaginación, aquí esto se va a cerrar y me va a formar el tubo neural. Entonces, la segunda división del mesodermo se desarrolla en el dorso del embrión. Sí, este vendría a ser el dorso o la espalda de este embrión en formación. A lo largo de la columna vertebral, sí, esta es la columna vertebral, acabamos de decir, el tubo neural. Y en el centro acá vamos a tener a la notocorda, donde vamos a tener a lo que viene a ser la columna. Y se va a formar a los lados, por eso dice a lo largo. Sus células forman los somitas, que son bloques de células mesodérmicas ubicadas a cada lado del tubo. Sí, me van a formar los somitas, responsables del tejido muscular, esquelético, cartílago y la dermis. Lo dijimos anteriormente, el mesodermo lo que me va a dar es todo esto. ¿Ya? Entonces, el mesodermo intermedio es la tercera formación del mesodermo, lo vimos anteriormente, ¿no? Acá. Se encarga de la formación del aparato nefrourinario, se encarga de la formación del sistema genital. El mesodermo lateral es la cuarta parte del mesodermo y produce células del sistema cardiovascular y también del sanguíneo. Reviste las cavidades corporales de los miembros con excepción de los músculos y ayuda a la formación de las membranas extraembrionarias. Entonces, todos estos es lo que vimos acá, ¿no? Un mesodermo, como ya lo dijimos, paraxial o dorsal, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Cada uno de estos va a formar diferentes estructuras, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, los somitas, como dijimos, son estas de acá. Nosotros tenemos a estos que son los somitas. Y acá ya está cerrándose por completo lo que viene a ser, miren, los pliegues neurales cerrándose para formar el canal neural. Y este sería en la parte media el tubo neural. Entonces va desde el medio hacia en sentido caudal y en sentido dorsal. Se va a ir cerrando. Los somitas son estructuras segmentadas a ambos lados, como estamos viendo acá, del tubo neural. Durante el desarrollo embrionario, a partir del mesodermo paraxial, poseen un rol importante en la organización del patrón segmentario en los embriones de los vertebrados, da origen a las vértebras, las costillas, la piel de la dermis, músculos esqueléticos de la espalda, músculos esqueléticos de la pared del cuerpo, de las extremidades y los músculos de la lengua. Son estos somitas. Entonces, la formación de los somitas ocurre junto con el proceso de neurulación, que vendría a ser del tubo neural. Se forman gruesas bandas que corresponden al mesodermo paraxial. A medida que ocurre la regresión de esta línea primitiva, se cierran estos pliegues de la placa neural. El mesodermo paraxial se separa en bloques de células y estos son los somitas. Generalmente ellos se van a ir diferenciando conforme va creciendo el embrión y va cerrándose el tubo neural. Generalmente son de 44 a 48 pares, uno a cada lado. Presentan una luz central y también un sómito cele, una pequeña herniación del somita. Se presentan en zonas donde no hay parénquima branquial. El esclerotoma. Acá nosotros estamos viendo el esclerotoma, ¿ya? Entonces, da lugar a las siguientes estructuras. Este es el tubo neural, esta es la notocorda, ¿no es cierto? Y este es el celoma embrionario. Entonces, va a dar origen ¿a qué? A las vértebras, los discos intervertebrales, las costillas y los cartílagos costales. El dermatoma, como su nombre lo dice, va a dar lugar a la piel. Acá nosotros tenemos al dermatoma. Los somitas, ¿no? O el miotoma. Acá nosotros tenemos al miotoma. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, nosotros tenemos esclerotoma, ¿no? ¿Qué dijimos acá? Dermotoma, ¿no? Y lo que viene a ser miotoma, esto de aquí. Acá entonces tenemos, miren, dermatoma y debajo de él el miotoma. Como su nombre lo dice, músculos. Músculos de la caja torácica, de las extremidades, abdominal, de la espalda y los músculos de la lengua. Esta es la notocorda, este es el tubo neural, ¿no es cierto? De lo que viene a ser ese embrión.
Las somitómeras. Como definición, diremos que las somitómeras son grupos segmentados de células mesenquimáticas laxamente organizadas en el mesodermo paraxial y branquial y se ubican en la región craneal. Los somitómeras, formarán a los músculos ¿de quién? De la cara, de la deglución, de la masticación y de la expresión facial, inclusive a los huesos de la cara. Entonces, ¿cómo va a estar formado entonces el hueso? El hueso se forma en las células del esclerotoma somítico, en las hojas somáticas del mesodermo lateral y de la cresta neural. Así se va a formar todo lo que viene a ser el hueso de nuestro embrión. El celoma intraembrionario aparece primero como espacios celómicos o cavidades en el mesodermo embrionario, en el que va a formar luego lo que viene a ser el corazón. ¿Ya? Entonces acá miren, tenemos espacios celómicos en el mesodermo. Acá está. Esos son, ¿no? Los espacios celómicos o cavidades que luego van a formar al corazón. ¿Ya? Acá tenemos espacio celómico, espacio celómico, espacio celómico, espacio celómico. Aquí, cavidad celómica, ¿no? Que vendría a estar y luego más adelante eso me va a formar el corazón. El celoma intraembrionario divide al mesodermo lateral en dos capas. Sí, porque como está en medio, miren acá, entonces va a formar una capa somática, como esta de acá, y una capa visceral o esplácnica. Eso es lo que está diciendo, una capa somática y una capa esplácnica. Durante el segundo mes, este celoma se divide en tres cavidades corporales: la cavidad del pericardio, la cavidad de las pleuras y la cavidad peritoneal. Comienza, miren acá ya están las cavidades, ¿no? Cavidades que hay, como estamos viendo acá, ¿no? En ese pequeño feto. El mesodermo extraembrionario, ¿no? Del saco vitelino, el tallo de conexión, el corión y el embrión, comenzará la formación de los vasos sanguíneos. Acá está la formación de los vasos sanguíneos. Después se forman las células sanguíneas, el plasma primitivo, en las paredes de este saco vitelino. Acá nosotros vamos a tener entonces esto, ¿no? Y de la alantoides. El esbozo cardíaco, miren cómo está. Se presenta el esbozo cardíaco de grandes vasos a partir de células del epiblasto en el área cardiogénica. Se desarrollan primero los tubos cardíacos endoteliales pares y se fusionan para formar, aquí están los tubos cardíacos, que son dos, y se van a fusionar para formar el corazón. Eso dice acá. Que se une, a los vasos del embrión, conectando así el corazón con el pedículo coriónico o el saco vitelino. ¿Sí? Acá nosotros estamos viendo cómo se está formando el corazón, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? La circulación de la sangre se inicia al final de la tercera semana, cuando el corazón tubular empieza a latir. El sistema cardiovascular es el primer sistema orgánico que alcanza la función en este estado inicial, a la tercera semana. Desarrollo de las velocidades coriónicas. Las velocidades coriónicas primarias iniciaron su desarrollo hacia el final de la segunda semana. Pronto comenzará a ramificarse al principio de la tercera. Entonces vamos a tener, ¿no? Diferentes